Desde julio la tarifa del transporte público para mayores de 65 años se reduciría en 50%. Es el objetivo, el propósito del Ministerio de Transportes, que propone la creación de un dispositivo especial para que se haga efectiva la rebaja. Bueno, hay hartos temas relacionados al transporte público que queremos conversar esta mañana junto a nuestro invitado Guillermo Muñoz, consultor, además exdirector de Transporte Público Metropolitano. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, partamos por esta rebaja de tarifas, pero que también se asocia al decreto que frena el alza general del precio del transporte público. Son dos cosas distintas, pero hablan de los valores del pasaje, en definitiva. En primer lugar, bueno, hablemos del beneficio para los mayores. ¿Cómo es este objetivo que tiene el gobierno? ¿Qué tan fácil es de implementar? ¿Y cuál es el costo más o menos que debería tener? A ver, bueno, es primero que nada una buena noticia, es una buena medida el establecer mecanismos de rebaja que vayan en apoyo de personas que estén más vulnerables. Los adultos mayores, por cierto, son uno de ellos. Pero no se puede quedar allí. Hay que repensar la manera en que estamos fijando las tarifas del transporte público. Hay varias manifestaciones de un problema que está empezando a verse muy preocupante. El decreto que permite detener el alza del transporte público efectivamente resuelve un problema. No es aconsejable en estos minutos volver a subir la tarifa del transporte público, bien tomada la medida por tanto, pero se está generando un déficit preocupante, un déficit que va a seguir arrastrándose por mucho tiempo. Son en esta oportunidad 6.700 millones, pero nada dice que durante el año 2020 no se vayan a generar mayores montos. Y si sumamos a eso, es decir, una tarifa congelada, sumamos el hecho que los costos del sistema están creciendo fuertemente y está cayendo la cantidad de ingresos, es que se proyecta un año 2020, desde el punto de vista de las finanzas del sistema, extremadamente complicado. Entonces, en épocas de crisis creo que es bueno plantearse, y el Ministerio no lo ha hecho lamentablemente, maneras de repensar el sistema y sobre todo la forma en que tarificamos el pasaje del transporte público. Buena noticia lo del adulto mayor, pero queda todavía que se convoque a un diseño distinto y eso no lo hemos visto. Ahora, ¿cómo se enfrenta el escenario actual? Porque, claro, el panel de expertos que es quien determina cuánto hay que subir o no el pasaje de la locomoción colectiva, señalaba que en su informe que esto debería ser de 10 pesos, ¿no? Para metro y buses. Por lo tanto, congelar esto por decreto significa, como tú decías, 6.780 millones de costo. Así es. Para un sistema que ya es deficitario. Más este tipo de colaboraciones a los adultos mayores que son muy deseables, pero ¿de dónde sale la plata? Bueno, según se informa, esto va a ser a costa del presupuesto de transporte. ¿Da? A ver, lo de los adultos mayores no cabe ninguna posibilidad. El costo de la implementación de una rebaja en el adulto mayor a nivel nacional, estamos hablando de valores significativamente altos. Estamos hablando de 40.000, 50.000 millones, dependiendo de cómo sea la manera en que el Ministerio va a implementar. No se ha sabido, pero de ninguna manera eso puede salir del presupuesto del Ministerio de Transporte. No tiene de dónde sacar los recursos del Ministerio de Transporte en su presupuesto normal. Tendrá que haber un suplemento para poder aportar a los adultos mayores. No se ha dicho de dónde. Los 6.700 creo que es factible hacer algún tipo de reacomodo y poderlos aportar. Pero no me cabe ninguna duda que lo que se refiere a adulto mayor no va a poder salir del Ministerio de Transporte. Por eso, insisto, aquí el Ministerio tiene que hacer una reingeniería. Están subiendo los costos, el año 2018 subieron un 8%, el año 2019, pre-estallido, subieron un 5%. Es cierto, después del estallido baja mucho los costos porque, bueno, no había servicio de buses, no habían transacciones, no había gente que pagase su pasaje y nos mantenemos con eso. Hay que hacer una reingeniería porque los recursos son un problema importante y van a seguir siéndolo más todavía durante el año 2020. Este sistema ha sido deficitario y ha sido una pérdida de recursos impresionante desde su inicio. O sea, ha sido un sistema muy ineficiente. A ver,
es cierto que hay ineficiencias que es necesario corregir, es cierto que hay costos que se podrían haber optimizados, pero no hay ningún sistema en el mundo, ninguno, que no reciba un subsidio estatal. Se habló mucho tiempo de un déficit, de una pérdida. Yo soy mucho más partidario de hablar de un subsidio, que es necesario, así como es necesario subsidiar la tarifa al adulto mayor, es necesario subsidiar al transporte público, porque genera una serie de externalidades positivas. El mismo calentamiento global que estamos viendo hoy día como una crisis, ¿cierto?, ambiental, se sustenta en parte porque la gente, los usuarios, dejemos el auto y nos pasemos al transporte público que contamina muchísimo menos. Entonces, el subsidio, quiero defenderlo, es una buena herramienta, pero hay que tenerlo controlado. O sea, no puede haber un sistema que esté permanentemente requiriendo subsidio, ¿cierto? Y pidiendo permanentemente al gobierno más recursos. El subsidio está entregado por ley, son alrededor de 700 millones de dólares y tengo la impresión de que el año 2020 en adelante no va a alcanzar con ese monto que entrega la ley, por lo tanto va a haber que hacer una nueva ley. Ahí es un nuevo momento en que debemos ser capaces de decir, bueno, ¿cuáles son las propuestas que tenemos para poder mejorar el sistema de transporte público? ¿Cómo vamos a ir en ayuda ahora? No solo de los adultos mayores, sino que también de las personas que, decir 1 y 2, que son los que más les afecta, y que hoy día no están pagando el transporte público, están evadiendo. Es que ese es otro tema. Lo que pasa es que también el estallido social ha tenido un impacto bastante evidente en el sistema de transporte, para qué decir cómo ha sido la cosa en metro, pero también en los buses. Dicho sea de paso, solamente hoy día se quemaron 3 buses. Sí. 3 buses menos. Se ha quemado una cantidad de buses impresionante. Hay un montón de esquinas que están sin semáforo. Eso tiene harto que ver también, porque también impacta en las frecuencias de los buses. O sea, el sistema, además de todos los problemas que estamos hablando, está enfrentando un contexto que le pone encima desafíos inmediatos. Entonces, ¿qué es primero? Da la impresión de que primero hay que enfrentar todo esto. De hecho, hay cálculos que en solo materia de evasión hablan de que se está llegando a un 50% de evasión. Sí, y eso, como digo y dije al principio, está generando una merma de ingresos muy preocupante, o sea, alrededor de un 30% de caída de los ingresos no es sostenible. Yo mucho me temo que ese 30% que se llegó en diciembre se va a mantener durante todo el año. Eso habla de una evasión fuerte en los buses, eso en parte por el estallido social, en parte porque también efectivamente el sistema ha estado teniendo muchos problemas, no solo los buses quemados, los reruteos, etcétera, los tacos, y nos vamos a enfrentar en marzo también con una dificultad. Pero el sistema todo el tiempo está enfrentando dificultades, hay un equipo que, yo sé, está preparado como para poder enfrentar las contingencias y va a salir adelante. Pero eso es en el rayado cancha que tenemos hoy día, y el sistema no va a salir con el rayado cancha que tenemos hoy día. Tiene que haber una voluntad política, tiene que haber una visión, ¿cierto?, estratégica que nos permita plantear el sistema de una manera distinta. Así como está, vamos a salir de la crisis puntual, de la cosa táctica, del semáforo, del reruteo, va a salir, va a haber servicio, va a funcionar relativamente bien, pero lo que no va a poder pasar, si es que no hay una visión, como digo, más estratégica, un acuerdo más transversal, es qué va a pasar con el déficit, qué va a pasar con los recursos que se necesitan para enfrentar todas las necesidades que se vienen por delante, adultos mayores, tarifa social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se requiere de verdad de hacer un sistema que tenga una manera de pagarse, de remunerarse distinto. Uh-huh. Bueno, parte de la configuración del sistema tiene que ver con las licitaciones, las bases de licitación y cómo, ¿verdad?, se realizan las mejoras. Una de ellas, una de las 2 licitaciones que el año pasado se puso en marcha son la de compra de la flota de buses nuevos. El año pasado ya hubo 2 suspensiones de esta licitación y ahora de nuevo se suspende. La autoridad informa que se ha suspendido el proceso de manera momentánea para hacer una revisión de las bases y que tiene que pronunciarse Contraloría. Pero en el fondo ahí está todo en veremos. ¿Cómo evalúas esta suspensión? ¿A qué obedece? ¿Qué antecedentes manejas al respecto? Bueno, rebajar costos también es otra de las tareas que tiene el Ministerio. Repensar el tema de los ingresos, lo decía, rebajar costos. Los costos vienen subiendo y una manera de contener el alza de costos es comprar de manera eficiente. Y comprar de manera eficiente es hacer licitaciones públicas, transparentes y ojalá internacionales que bajen los precios. Lamentablemente, en este proceso que se embarcó el Ministerio, que lleva 2 años preparándolo, se dan cuenta ahora, y eso me parece una falta de seriedad,
que el modelo de negocio no era el adecuado. Se hace ver a través de 1.400 preguntas que los interesados hacen al ministerio, que el modelo al cual estaban invitando a participar no era el adecuado, que generaba una cantidad de riesgos muy alta para los participantes y que por lo tanto... ¿Por qué no era adecuado? ¿Qué problemas tenía? Bueno, no quiero entrar en aspectos demasiado técnicos, pero en toda la licitación... por ejemplo, para entender por qué esto demora y cuáles son los principales topes, ¿no? Bueno, hay cuestiones, por ejemplo, bien centrales. El modelo nuevo establece una separación entre quien opera y quien es dueño de la flota. Claro. Ahí hay una serie de conflictos que están muy en una tierra de nadie. Se licitan las dos cosas por separado. Una Exactamente. empresa va a proveer de los buses y su mantención y la otra licitación los recorridos, ¿no? No. Una empresa va a proveer solo de los buses y del financiamiento para los buses, y la otra empresa va a operar y mantener. Ya. Entonces, operación y mantención, ya. Entonces, cuando un bus se queda en pane, ¿cierto? Cuando un bus falla y haya que multar al operador porque no dio la frecuencia que correspondía, el operador va a decir, bueno, este bus es malo, y el dueño de la flota decir, no, este bus está mal tenido. Hay una serie de cuestiones que generan un roce entre el dueño del bus y el que opera el bus. Al que opera el bus le interesa estar con el bus permanentemente operativo, 24 horas. Al que está y es dueño del bus le interesa que su bus esté lo mejor tenido, ¿cierto? Y por lo tanto tenga las horas de para que son necesarias, las horas de mantención que son necesarias. Solo para dar un ejemplo ahí se que es el conflicto, ¿no? más práctico de uno de los conflictos y los riesgos que no están bien balanceados entre el operador y el dueño de la flota. Eso, al generar más riesgos, genera más costos. Ese es uno, y hay otros tantos más que tienen que ver con financiamiento, que son cuestiones más técnicas que no quiero latear. Pero lo concreto, porque se suspende la licitación, se le hace ver al ministerio que el modelo de negocio al que está invitando a invertir varias lucas, porque son 200 millones de dólares aproximadamente, en promedio, incluso habían algunos lotes que eran más sustanciosos, 400 millones de dólares, no era el adecuado. ¿Cómo es posible que después de 2 años, cuando se hizo consultas al mercado, se detenga una licitación porque el modelo de negocios no es el adecuado? Es una cuestión que la verdad que no se explica, deja muy mal parado al Estado de Chile. Se suspende una licitación en marzo del 2018, se levanta otra, ¿cierto? Y los interesados que ya empiezan a invertir recursos, no sustantivos, pero empiezan a preparar las ofertas, empiezan a verificar con bancos extranjeros la forma de financiar, les dicen, llegamos hasta acá nuevamente, vamos a repensar y vamos a ver cómo los invitamos nuevamente a plantearnos a esta cuestión. Bueno, y en el fondo, en todo este tiempo, lo que sucede en la práctica, que es lo que le importa al usuario, es que no se ha podido renovar la flota de buses. Porque uno de los principales reclamos es que hay máquinas que están en muy mal estado, hay que están viejas, que no están en buenas condiciones, y en fin. Pero paralelamente a esto, mientras todo el proceso está stand-by, igual se han adquirido buses, alrededor de 1.000, dentro de ellos los famosos buses eléctricos y también los Euro 6, ¿no? Se ha ido renovando la flota, es muy necesario. Hay más de 1.500 buses que ya cumplieron hace rato, hace un año, la vida útil. Por lo tanto, es necesario ir renovando la flota. La mejor manera de renovar la flota es a través de una compra por licitación. No se ha hecho, pero bueno, yo entiendo que era una necesidad casi apremiante el poderlo hacer. Lamento mucho que se hayan demorado 2 años en levantar una licitación, porque eso hubiese ayudado a contener esta alza de costo que hemos visto en estos 2 años. Pero bueno, hay que seguir renovando el sistema, hay que seguir mejorando la calidad. Hay un problema de seguridad de por medio también. Hay que tomar muchas medidas y yo veo a un ministerio muy retrasado, ¿cierto?, en las medidas que hay que tomar. Ya lo dije, en el tema de cómo refinanciamos el sistema, cómo contenemos costos. Las invitaciones que se hacen a las licitaciones generan una pérdida de credibilidad, y la pérdida de credibilidad siempre genera menos competencia y finalmente más costos, que derivan en que el sistema no puede destinar los recursos que hubiese destinado para mejorar algún tipo de elemento en la calle a los usuarios, lo tiene que destinar a financiar otras cosas. Así que es importante la gestión que se haga en esos aspectos. Ahora impacta, como tú bien decías, en la postergación de la renovación de una parte importante de la flota, y también va a impactar en otras mejoras porque no se va a contar con los recursos que se requieren. Muy bien, Guillermo Muñoz, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Que tenga Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días.